La Biblia es un compendio de gran conocimiento. ¿Te animas a profundizar en ella? Acompáñanos en esta gran aventura y desenterremos los tesoros más maravillosos de las Escrituras. Esto es Descubriendo la Biblia. Dirige David López. Hoy, en Descubriendo la Biblia, la tribu del Anticristo. La tribu que abre esta enseñanza es de suma importancia, ya que ésta deja su huella en la historia de Israel. Sus actos nos descubren una historia cargada de controversia que resuena hasta el día de hoy. ¿Quieres saber cuál es aquella historia que causa tanto revuelo en la actualidad? Pues verás, durante la bendición de Jacob, se describe muy profundamente el porvenir de una tribu, y esa es Dan. Esta historia nos lleva a Génesis capítulo 49, versículos 16 al 17. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan su serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. A decir verdad, de la persona de Dan y su carácter, no se sabe nada. Lo único que sí es cierto es la profecía de Jacob su padre y lo sucedido con la tribu. Y es en este preciso instante en que develaremos algunas cuestiones. El versículo 16 al 18 del capítulo 49 del libro de Génesis nos expone una profecía un tanto peculiar. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación esperé, oh Jehová. Leyendo al tanto el anuncio, cabe aclarar que Dan significa juez. En base a esto, la profecía nos cuenta cómo Dan juzgará a su pueblo. Esta es una clara referencia de que esta tribu iba a juzgar a su propia gente, como cualquier otro. De hecho, uno de sus más importantes jueces fue Sansón. Luego, un paso más adelante, dice que Dan será serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer atrás el jinete. Es difícil interpretar este versículo, ya que la referencia de la serpiente puede darse a su astucia para el mal. Según algunos textos bíblicos, a la tribu de Dan le fue otorgada por medio de suerte, como era la costumbre antes de la llegada del Espíritu Santo, su territorio. Desglosado en la parte del libro de Josué, capítulo 19, versículos 40 al 45, nos dice: la séptima suerte correspondió a la tribu de los hijos de Dan, conforme a sus familias, y fue el territorio de su heredad: Sora, Estaol, Irsemes, Saalabín, Ajalón, Hedla, Elón, Timnat, Ecrón, Elteque, Gibetón, Baalat, Jeud, Beneverac, Hadrimón, Mejarcón y Racón, con el territorio que está delante de Jope. Teniendo ya claro que la bendición fue dada, hubo un problema. La tribu no tuvo la capacidad de vencer a su oponente. Jueces capítulo 1 versículo 34 nos habla sobre el tema. Los amorreos acusaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos. Esta ocurrencia los llevó a buscar nuevas tierras, pero lo que no se imaginaban era que estaban desobedeciendo a Jehová, ya que Él fue el que les dio la tierra. Pero la falta de fe y esfuerzo por parte de la tribu los llevó a una situación crítica, que con el tiempo terminó en idolatría.
El comienzo de esta historia empieza desde el capítulo 17. Según los apartes, hubo un hombre llamado Micaía que vivió en Efraín. Este hombre había robado 1100 ciclos de plata de su madre. Ella, al enterarse del robo, mas no de la persona de quien lo hizo, lanzó una maldición. En teoría, Micaía, temiendo la maldición, devolvió el dinero a su madre. Para sorpresa de ella, al enterarse que el ladrón fuese su propio hijo, anuló lo ya dicho y en pos lo bendijo. Entonces, ella, tomando los 200 ciclos de plata, mandó hacer 2 ídolos en honor a su hijo. El primero fue hecho en madera y cubierto de plata, y el segundo fue fundido en solo plata. Para hacerle espacio a estos ídolos, Micaía los puso en algún rincón de su casa, para luego tomar una decisión de instituir un sacerdocio para su familia. Entonces hizo un efod, es decir, un vestido sacerdotal, y consagró a un joven levita para ser sacerdote. Cabe señalar que lo que hizo Micaía iba en contra de la ley de Dios, la cual prohibía que un hijo de Efraín fuera sacerdote. Todo el procedimiento estuvo en contra de la ley de Moisés. Ya te podrás imaginar el desorden en que estaba metido Israel. Fue tanto así que la misma Biblia nos aclara que al no tener rey, cada uno hacía lo que bien le parecía. Después de darle contexto a nuestra historia, podremos acceder al capítulo más importante, el 18, que es donde la tribu de Dan, nuestra protagonista, entra en acción. Pero antes de empezar, y para no darle larga a este capítulo, voy a leer algunos versículos. Luego, te haré un breve resumen de algunos apartes. Jueces, capítulo 18, versículos del 1 al 6. En aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres de entre ellos, hombres valientes, de Sora y Estaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra. Y les dijeron: id y reconoced la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín, hasta la casa de Micaía, y allí posaron. Cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita, y llegando allá, le dijeron: ¿quién te ha traído acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Y él le respondió: de esta y de esta manera ha hecho conmigo Micaía, y me ha tomado para que sea su sacerdote. Y ellos le dijeron: pregunta pues ahora a Dios, para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Y el sacerdote les respondió: id en paz, delante de Jehová está vuestro camino en que andáis. Después de la bendición, los 5 hombres siguieron su camino hasta un lugar llamado Lais, donde, al observar una tierra fértil bajo el cuidado de un pueblo que estaba fuera del alcance de países vecinos, para una posible alianza en caso de guerra, los de Dan, sin pensarlo 2 veces, subieron a atacar a aquellos habitantes que llevaban una vida despreocupada. Pero entonces, cuando la tribu estaba de camino, decidió acampar al occidente. De ahí, fueron a casa de Micaía, ya que los hombres que habían estado antes en aquel lugar sabían que ahí se encontraba algunos ídolos de familia. Posteriormente, la visita llegó. Los mismos 5 hombres desviaron camino, golpearon a la puerta y saludaron de muy buena manera al joven. Entraron a casa, mientras que 600 hombres de la tribu de Dan cuidaban la puerta. Estando estos adentro, tomaron una imagen tallada del efod sagrado, los ídolos de familia y el ídolo fundido. Entonces, el joven, al darse cuenta, les reclamó, pero estos hombres, haciendo caso omiso, lo mandaron callar. Shh. Seguido de este acontecimiento, le hicieron una propuesta al joven levita. Jueces, capítulo 18, versículos 19 al 25. Y ellos le respondieron: calla,
pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros, para que seas nuestro padre y sacerdote. Es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel. Y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod y los terafines y la imagen, y se fue en medio del pueblo. Y ellos se volvieron y partieron, y pusieron los niños, el ganado y el bagaje por delante. Cuando ya se habían alejado de la casa de Micaía, los hombres que habitaban en las casas cercanas a la casa de Micaía se juntaron y siguieron a los hijos de Dan. Y dando voces a los de Dan, estos volvieron sus rostros y dijeron a Micaía: ¿Qué tienes? ¿Que has juntado gente? Él respondió: Tomasteis mis dioses, que yo hice, y al sacerdote, y os vais. ¿Qué más me queda? ¿Por qué pues me preguntáis qué me pasa? Y los hijos de Dan le dijeron: No des voces contra nosotros, no sea que los de ánimo colérico os acometan, y pierdas también tu vida y la vida de los tuyos. Al estar Micaía bajo amenaza, después de que le quitaron su sacerdote e ídolos, no le quedó otra alternativa que volverse tras de sí, alejándose de lo que alguna vez le perteneció. Los hombres de Dan siguieron su camino llegando a Lais, aquel pueblo que se habían prometido destruir, y así fue. Lo tomaron y lo quemaron hasta las cenizas. Entonces el pueblo de Dan reedificó aquel lugar para vivir allí por el tiempo que les fuera necesario. Entonces tomaron la decisión de bautizar la ciudad y la llamaron Dan, como era el nombre de su antepasado. Jueces capítulo 18 versículos 30 al 31 nos narra el final de esta historia. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan, hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Como pudiste escuchar, aquí no solo hubo idolatría, sino otra clase de pecados que podemos desglosar. En primer lugar, se ubica la tribu de Dan como desobediente, carente de fe y esfuerzo al mandato de su conquista. En segundo lugar, se nos aclara que Israel hacía lo que bien le parecía. Así que no es extraño ver a Micaía haciendo deberes sacerdotales en su casa, sabiendo que estos actos pertenecían exclusivamente al tabernáculo. En tercer lugar, es más que evidente que la conquista de Lais no era más que meramente humana. Dios jamás estuvo en la desobediencia. Esto explicaría en que Jehová solo mandaba destruir aquellas ciudades abominables. Lais nunca entró en ese plan. Y en cuarto lugar, el peor error de la tribu fue depositar la confianza en que los ídolos les iban a asegurar la bendición y la victoria, mas no basándoles en depositar su confianza en lo pagano, les rindieron adoración. Pero vaya, esto sí que les costó caro, y te voy a explicar por qué. Las palabras de Dios plasmadas en la Biblia dejan en claro que todo pecado tiene su consecuencia, bien sea para un futuro o para ese mismo momento. En todo caso, el relato de la tribu de Dan se decanta por el futuro, ya que su intrincada idolatría los delata en el libro de Apocalipsis capítulo 7, versículos del 4 al 8. Y cuando digo que los delata, no me refiero a que diga explícitamente el pecado de Dan, sino que lleva más allá el asunto. Apocalipsis capítulo 7 versículos del 4 al 8 nos dice: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés,
12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. Y de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Mirando a detalle el pasaje, la tribu de Dan no aparece por ningún lado. Ten en cuenta que estos 144,000 sellados son los protegidos durante la tribulación. Pero, ¿y si la tribu no aparece ahí? ¿Qué significa? ¿Debemos preocuparnos? ¿Recuerdas cuando te dije al principio que la tribu de Dan deja al descubierto una de las evidencias más controvertidas en la Biblia? Tal vez no lo tengas presente, pero te lo voy a mostrar. Y si ya sospechas algo, prepárate, porque lo que sigue no te va a dejar indiferente. Haciendo contexto histórico, hay una profecía de parte de Moisés, expuesta en el libro de Deuteronomio, acerca de una maldición para un individuo, familia o nación, que consiste en que su nombre será borrado debajo del cielo en caso de idolatría. Deuteronomio, capítulo 29, versículo 20. No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. Uniendo esta cita a lo sucedido con Dan, sabrás a dónde va este tema. Dan cayó bajo maldición gracias a su idolatría. Por ende, su nombre fue borrado. Y así es como Dan no aparece dentro de los 144,000 sellados. Pero surge otra pregunta. Si la tribu no quedó registrada, ¿qué fue de ella? Dilucidando este tema, según algunos eruditos, confirman que, debido a esta maldición, de la tribu de Dan saldría el anticristo. Sí, así como lo oyes, el anticristo. Es bastante controvertido pensar en esto. Aún así, hay una cita bíblica que deja entreabierto que el anticristo podría ser israelita. Con esto me refiero al libro de Daniel capítulo 11 versículo 37. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. A pesar de que la cita trata de decirnos de dónde puede venir el hijo de perdición, al decir que del Dios de sus padres no hará caso, puede referirse a una persona que profese cualquier religión, a manera de pagano. Provenga de donde provenga, del Dios de sus padres no respetará. Y en el caso de la tribu de Dan, saldría el afamado anticristo. No sería raro, ya que está bajo maldición. Y no solo eso, la profecía de su padre Jacob no es que motive mucho a esta tribu. Incluso, al final Jacob expresa lo siguiente: tu salvación espero, oh Señor. Era como si Jacob mirara algo en el futuro, un futuro muy desolador para Dan su hijo, tanto así que clama por la salvación. El fin de estas cosas que acabé de nombrar no es tan malo, recordando que el final de la tribu de Dan quedará revertido porque la maldición, a la larga, quedará rota. Y te preguntarás, ¿cómo? Volviendo al capítulo 29, versículo 20 del libro de Deuteronomio, este enfatizaba que toda familia o nación que fuera idólatra, su nombre quedaría borrado debajo del cielo. Y en esta profecía hay un
Pero, ¿a qué me refiero con esto? Según el libro de Ezequiel, capítulo 48, versículo 1, la tribu de Dan hace parte de las 12 tribus, cosa que no pasa con los 144,000. Pero, esta contradicción, ¿cómo se resuelve? ¿Recuerdas que te había dicho que en caso de idolatría, el nombre de una familia o nación quedaría borrado bajo el cielo? Ten en cuenta esto. Bajo el cielo. En este caso, cuando hablamos del milenio, no de los 144,000 sellados durante la tribulación, sino durante el milenio, que es lo que nos habla el libro de Ezequiel, el gobierno no será más del anticristo, sino más bien bajo el gobierno de Dios. Por lo tanto, la maldición de la tribu de Dan queda saldada, ya que la profecía decía que esta maldición funcionaba bajo el cielo, pero no bajo el gobierno de Dios. Y es por eso que Dan vuelve a ser integrada dentro de las tribus de Israel para el final de su redención. Mientras tanto, ese puesto seguirá siendo reemplazado por Leví hasta el final de esta era. Reflexión. El capítulo 49, versículo 17 del libro de Génesis nos habla sobre Dan, como aquel que juzga a su pueblo, víbora junto al camino, que muerde los talones del caballo y hace caer atrás al jinete. Dan puede representar a aquellos cristianos que son astutos como serpientes para hacer el mal. Pero, ¿qué pasaría si hubieran danitas espirituales? Aquellos que usan el bien para discernir y juzgar lo que está mal. De esta manera se sabría aplicar la verdad, de modo que los enemigos de Dios serían humillados y confundidos en cualquier plan malévolo en contra de la obra de Dios. Así que cuídate de la idolatría, que no te pase lo de Dan, que poniendo la mirada en algo que alguna vez les funcionó, dejaron de servir para los propósitos de Dios. Te dejo con esta frase. Cuando la gente quiere buscar un ídolo, siempre aparecerá alguien quien se lo fabrique. Cuídate de esas oportunidades. Pero antes de irme, ¿sabías que hubo una tribu de varias que no entró a la tierra prometida? Te espero en el próximo programa con esta nueva curiosidad bíblica para que no te la pierdas. ¿Qué quieres descubrir mañana? Desentrañémoslo juntos. Comparte con nosotros tus curiosidades e inquietudes. Visita nuestro sitio web www.encaminameradio.com. Nos encontramos en la próxima.